Hola, bienvenidos, yo soy Ixe. El día de hoy les voy a contar una historia muy fascinante que es el caso del señor Claudio Pastén. Esto ocurrió en el año de 1997. Es el caso de una abducción por seres que él reconoció como ángeles y se lo llevaron en una nave. Bueno, este caso es muy interesante y muy famoso mundialmente. De hecho, a esta época se sigue aún hablando de él 25 años después. Muy bien. Esto le ocurrió al señor Claudio Pastén cuando tenía 31 años y le ocurrió en Chile, en una reserva natural a la que él solía ir a realizar senderismo, a acampar, y esto era algo que él siempre solía hacer. Un día fue a acampar a un lugar que se llama El Morado, que es esta reserva, y a una laguna que se llama Laguna Morales. Bueno, resulta que él fue a acampar. En su estadía se encontró con unos campistas alemanes con los cuales estuvo compartiendo un rato, y ya para la noche él fue hacia una piedra en la Laguna Morales en donde se puso a hablar con Dios, con la divinidad. Él relata en su libro, en donde cuenta esta experiencia y también en las diversas entrevistas que le han hecho, que él estaba tipo renegando un poco, reclamando a Dios. Entonces de repente empezó a ver en el cielo, empezó a ver que se acercaban dos luces, como dos focos, y que él al principio pensó que eran cazadores, pero que luego estos focos empezaron a moverse, este par de luces empezaron a moverse de forma muy rápida, subiendo y bajando a la montaña, metiéndose a la laguna. Él dice que se asustó muchísimo, por supuesto, y estas luces empezaron a cambiar de color. Incluso él se quedó paralizado, no consiguió correr. Finalmente las luces se metieron a la laguna y emitieron cantidad de colores, de formas. La laguna se volvió totalmente transparente. El señor Claudio se en cuenta que era como un amanecer, era que podía ver toda la flora y la fauna acuática de la laguna, y todo se iluminó como si estuviera de día. Resulta que allí él invocó el nombre de Jesús, de Jesucristo, y entonces fue en ese momento que sintió que le hablaron, lo llamaron por su nombre completo, Juan Claudio, y fue en donde estas luces empezaron a rodearlo por todo el cuerpo y empezó a sentir y ver sensaciones nunca antes vistas. Dice él que podía incluso ver todos los sonidos que se emitía el lugar, que emitía el viento, la naturaleza, y también podía oler todos los colores. También los campistas alemanes pudieron ver algo de esto y él de hecho les pidió ayuda, los llamó y ellos no acudieron y más bien se fueron a esconder en sus carpas. Bueno, finalmente ocurrió de que de la laguna salió un objeto, lo que él describe como un balón de rugby, y empezó una voz en su pensamiento a hablarle. Obviamente este balón de rugby de objeto era como una nave, pero lo que él describe como una nave de luz, de la cual se abrió una puerta y salieron dos personas o dos seres de 3 metros, muy 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 altos. Él describe que sus caras estaban muy iluminadas, eran de color celeste, verde claro, que los ojos brillaban, le brillaban muchísimo, muchísimo, y que en el ambiente se percibía mucho olor a flores. Esto nos recuerda cuando suelen haber apariciones de ángeles, se dice que hay olor a flores, olores cítricos. Entonces, este ángel o este ser que estaba como más cerca le dijo primero que todo que se llamaba Irenco y que su nombre no era para que él lo adorara. Primero que todo le aclaró eso. Dice que el otro ángel, que era un poco más pequeño,
tenía un objeto brillante en sus manos. Es que dentro de la nave se escuchaban como cantos gregorianos, como cantos angélicos, todo en el lugar como que emitía un sonido, una vibración. Bueno, dice también, esa parte es muy importante porque está en el libro narrada, dice que él vio a todos los seres encargados de la edificación de la naturaleza. Esto me lleva a cuestionarme si fue que Claudio Pastén vio a algún tipo de hadas o duendes, que son los seres que son encargados de construir la naturaleza y de cuidarla. Hasta allí muy dice que se unían como puntos de luz. No sé si él algún día podría clarificar esos seres encargados de la edificación de la naturaleza, sería muy bueno. Él dice que cuando vio a la nave sintió que ya conocía esa nave y que empezó a dejar de tener miedo, porque sí, le dio muchísimo miedo, tanto que se hizo del cuerpo, la verdad. Dice que estos seres, especialmente el que se dirigía a él como con nombre Irenco, le dijeron que Cristo fue la puerta de entrada a su mundo, porque él lo invocó y así le permitió que ellos como que lo contactaran. Allí le propusieron ir con ellos hacia adentro de la nave. Esta comunicación se la transmitían telepáticamente todo el tiempo. Él dice que no era una voz de palabras en sí, pero que se oía dentro de su cabeza la intención de lo que este ser le quería transmitir. Dice que también se siente como que siempre se vive lo que se está pensando o lo que se recuerda. O sea que si este ser recordaba el olor a flores, le transmitía el olor a flores a Claudio como si lo estuviera él mismo viviendo. Este ser también le dijo que ellos eran ángeles del Señor y le dijo algo muy interesante. Le mencionó una ciudad llamada Ciara. Le dijo que de Ciara hacia Asia comprendía el reino de Dios. Así que esa ciudad aún no se sabe en dónde está ubicada. Bueno, también algo muy interesante era que estos seres que se identificaron como ángeles tenían atrás una luz en forma de abanico que se movía y los mantenía suspendidos en el aire, y entonces estos son las alas, que en realidad son haces de luz que se mueven, están en constante movimiento, resplandecientes. Él describe que son de color celeste y que se asemejan mucho a las alas de las mariposas, entre esos colores y entre esa sutileza. Él podía percibir de estos seres a la vez como mucha simpleza y a la vez muchísimo poder. Estos seres obviamente le transmiten cantidades de conocimientos y bueno, lo acceden a la nave, en donde le dicen que la tierra no es del ser humano y que debemos cuidarla. Le dicen también que Jesús es la llave y también le transmiten un conocimiento muy interesante acerca del espíritu y el cuerpo, que están unidos por otro vehículo que se llama el alma. Generalmente ese conocimiento era muy antiguo y a través de la religión lo fueron como unificando el espíritu y el alma, cuando muchos podemos ver que son dos cosas distintas. Ya, bueno, entonces todo el tiempo le preguntaban también si se sentía bien, si estaba bien, si deseaba continuar con esa experiencia o si era demasiado para él, si se había sobrepasado, si estaba muy asustado y si quería regresar al lugar de donde lo habían tomado. Él obviamente, aunque asustado, siempre quiso continuar porque estos seres le transmitían como mucha paz, mucha seguridad, a pesar de que estuvo muy asustado al principio. Cuando entró a la nave cada vez que él pisaba, la nave se hacía transparente y podía ver debajo de sus pies a la laguna en donde se encontraban suspendidos. También estos seres le pidieron que no tuviera temor
Y obviamente él se sentía un poco avergonzado también porque se había hecho del cuerpo del miedo y dice que nomás pensó esto. Una gelatina empezó a cubrirlo desde los pies como hasta la cintura, hasta el pecho, y le limpió todos los fluidos que tenía en su cuerpo, dejándole la ropa muy, muy, muy limpia. Esto le asombró muchísimo, sentía que era como una esponja. Después ocurrió que apareció un velo suspendido en el aire que sirvió como camilla en donde él se acostó. Lo invitaron a acostarse para realizarle una especie de examen en donde lo iban a sanar, a examinar todos sus puntos energéticos. Allí en este examen le transmitieron cosas muy interesantes, le transmitieron que teníamos en el cuerpo humano conexiones al cosmos que estaban representadas en nuestras articulaciones. Le revisaron cada una de las articulaciones de su cuerpo y también le revisaron 9 puntos de energía que Claudio Pastén relaciona a los 7 chakras del cuerpo, que ya muchos conocemos, y dice que 2 puntos más energéticos sobre a nivel de sus sienes. Muy bien, otra cosa muy interesante que le transmitieron en este examen es que le dijeron que los humanos teníamos 64 elementos en nuestra herencia genética y que debíamos empezar a despertar y a activar estos elementos, que estos elementos correspondían al árbol de la vida, sin embargo que Dios nunca los había negado y que podíamos empezar a despertar y a acceder a todos estos elementos o dones que tenía el ser humano originalmente en su creación. También hubo otra parte muy interesante de estos 64 elementos básicos. Le dijo que se tendían a multiplicar en la fase lunar y se convertían en 128 elementos, y que en la fase solar se convertían en 256 elementos. Claudio también describe que estos seres de luz volaban todo el tiempo. Ellos no tocaban la nave, sino que volaban suspendidos con sus 2 haces de luz a sus espaldas. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta primera parte de esta historia para no hacer muy extenso el video, pero se vienen otras partes más en donde seguiré contando esta gran experiencia sucedida hace 25 años y que aún nos sigue asombrando y dejando muchas incógnitas por resolver. Si les ha gustado este video, por favor denle like, suscríbanse al canal, coméntenme si ya habían escuchado de este caso, si quieren que suba la segunda parte, y por supuesto compártanlo, me ayudaría mucho. Hasta la próxima.